Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta Cuentos breves y extraordinarios. Selección de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Nota preliminar. Uno de los muchos agrados que puede suministrar la literatura es el agrado de lo narrativo. Este libro quiere proponer al lector algunos ejemplos del género, ya referentes a sucesos imaginarios, ya a sucesos históricos. Hemos interrogado para ello textos de diversas naciones y de diversas épocas, sin omitir las antiguas y generosas fuentes orientales. La anécdota, la parábola y el relato hallan aquí hospitalidad a condición de ser breves. Lo esencial de lo narrativo está, nos atrevemos a pensar, en estas piezas. Lo demás es episodio ilustrativo, análisis psicológico, feliz o inoportuno adorno verbal. Esperamos, lector, que estas páginas te diviertan como nos divirtieron a nosotros. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, 29 de julio de 1953. Y yo espero, queridos escuchas, que esta selección de estos breves cuentos sean de su agrado. Bienvenidos. La sentencia. Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Chen, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Chen. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó buscar y lo mantuvo atareado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después, irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: ¡Cayó del cielo! Wei Chen, que había despertado, lo miró con perplejidad y observó. ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Wu Cheng, cerca al 1505-1580. El Redentor secreto. Es sabido que todos los ogros viven en Ceilán y que todas sus vidas están en un solo limón. Un ciego corta el limón con un cuchillo y mueren todos los ogros. Del Indian Antiquary, 1, 1872. La aniquilación de los ogros. La vida de una tribu entera de ogros puede estar concentrada en 2 abejas. El secreto, sin embargo, fue revelado por un ogro a una princesa cautiva que fingía temer que éste no fuera inmortal. «Los ogros no morimos», dijo el ogro para tranquilizarla. «No somos inmortales, pero nuestra muerte depende de un secreto que ningún ser humano adivinará. Te lo revelaré para que no sufras. Mira ese estanque. En su mayor profundidad, en el centro, hay un pilar de cristal, en cuya cima, bajo el agua, reposan 2 abejas. Si un hombre puede sumergirse en las aguas y volver a la tierra con las abejas,
y darles libertad, todos los ogros moriremos. Pero, ¿quién adivinará este secreto? No te apesadumbres. Puedes considerarme inmortal. La princesa reveló el secreto al héroe. Este libertó las abejas y todos los ogros murieron, cada uno en su palacio. Lal Behari Day. Folk Days of Bengal. Londres, 1833. Un tercero en discordia. En su Vida de Apolonio, refiere Filóstrato que un mancebo de 25 años, Menipio Licio, encontró en el camino de Corinto a una hermosa mujer que, tomándolo de la mano, lo llevó a su casa y le dijo que era fenicia de origen y que si él se demoraba con ella, la vería bailar y cantar, y que beberían un vino incomparable, y que nadie estorbaría su amor. Asimismo, le dijo que siendo ella placentera y hermosa como lo era él, vivirían y morirían juntos. El mancebo, que era un filósofo, sabía moderar sus pasiones, pero no esta del amor, y se quedó con la fenicia, y por último se casaron. Entre los invitados a la boda estaba Apolonio de Tiana, que comprendió en el acto que la mujer era una serpiente, una lamia, y que su palacio y sus muebles no eran más que ilusiones. Al verse descubierta, se echó a llorar y le rogó a Apolonio que no revelara el secreto. Apolonio habló. Ella y el palacio desaparecieron. Robert Burton. La anatomía de la melancolía. 1621. Der Traum ein Leben. El diálogo ocurrió en Androgué. Mi sabio Miguel, que tendría 5 o 6 años, estaba sentado en el suelo jugando con la gata. Como todas las mañanas, le pregunté, ¿qué soñaste anoche? Me contestó, soñé que me había perdido en un bosque y que al fin encontré una casita de madera. Se abrió la puerta y saliste vos. Con súbita curiosidad me preguntó, decime, ¿qué estabas haciendo en esa casita? Francisco Acevedo. Memorias de un bibliotecario. Bursaco, 1955. El sueño de Chuang Tzu. Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Herbert Allen Gilles. Chuang Tzu, 1889. El ciervo escondido. Un leñador de Schenk se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Pero después olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó como si fuera su sueño a toda la gente. Entre los oyentes, hubo uno que fue a buscar el ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer, un leñador soñó que había matado a un ciervo y olvidó dónde lo había escondido, y ahora yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. Tú habrás soñado que viste un leñador que había matado a un ciervo. ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero, dijo la mujer. Aún suponiendo que encontré el ciervo por un sueño, contestó el marido,
¿A qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? Aquella noche el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó. Y en el sueño, soñó el lugar donde había ocultado el ciervo, y también soñó quién lo había encontrado. Al alba, fue a casa del otro y encontró el ciervo. Ambos discutieron y fueron al juez para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: «Realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y creíste que era verdad. El otro encontró al ciervo y ahora te lo disputa, pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo que otro había matado. Luego nadie mató al ciervo, pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan». El caso llegó a oídos del rey de Cheng, y el rey de Cheng dijo: «¿Y ese juez no estará soñando que reparte un ciervo?» Lietze, 300 a.C. Los brahmanes y el león. En cierto pueblo había 4 brahmanes que eran amigos. 3 habían alcanzado el confín de cuanto los hombres pueden saber, pero les faltaba cordura. El otro desdeñaba el saber, solo tenía cordura. Un día se reunieron. «¿De qué sirven las prendas?», dijeron, «si no viajamos, si no logramos el favor de los reyes, si no ganamos dinero? Ante todo, viajaremos». Pero cuando habían recorrido un trecho, dijo el mayor: «Uno de nosotros, el cuarto, es un simple que no tiene más que cordura. Sin el saber, con mera cordura, nadie obtiene el favor de los reyes. Por consiguiente, no compartiremos con él nuestras ganancias. Que se vuelva a su casa». El segundo dijo: «Esta no es manera de proceder. Desde muchachos hemos jugado juntos. Ven, mi noble amigo, tú tendrás tu parte en nuestras ganancias». Siguieron su camino, y en un bosque hallaron los huesos de un león. Uno de ellos dijo: «Buena ocasión para ejercitar nuestros conocimientos. Aquí hay un animal muerto. Resucitémoslo». El primero dijo: «Sé componer el esqueleto». El segundo dijo: «Puedo suministrar la piel, la carne y la sangre». El tercero dijo: «Sé darle la vida». El primero compuso el esqueleto. El segundo suministró la piel, la carne y la sangre. El tercero se disponía a infundir la vida cuando el hombre cuerdo observó: «Es un león. Si lo resucitan, nos va a matar a todos». «Eres muy simple», dijo el otro. «No seré yo el que frustre la labor de la sabiduría». «En tal caso», respondió el hombre cuerdo, «aguarda a que me suba a este árbol». Cuando lo hubo hecho, resucitaron al león. Este se levantó y mató a los 3. El hombre cuerdo esperó que se alejara el león para bajar del árbol y volver a su casa. Panchatantra, siglo II a.C. Un golem. Si los justos quisieran crear un mundo, podrían hacerlo. Combinando las letras de los inefables nombres de Dios, Rava consiguió crear un hombre y lo mandó a Rai Shera. Este le dirigió la palabra. Como el hombre no respondía, el rabino dijo: «Eres una creación de la magia. Vuelve a tu polvo». 2 maestros solían, cada viernes, estudiar el Sefer Yetzirah y crear un ternero de 3 años que luego aprovechaban para la cena. Sanhedrin, 65 después de Cristo. La vuelta del maestro. Desde sus primeros años, Migyur
tal era su nombre, había sentido que no estaba donde tenía que estar. Se sentía forastero en su familia, forastero en su pueblo. Al soñar, veía paisajes que no son de Ngari, soledades de arena, tiendas circulares de fieltro, un monasterio en la montaña. En la vigilia, estas mismas imágenes velaban o empañaban la realidad. A los 19 años huyó, ávido de encontrar la realidad que correspondía a esas formas. Fue vagabundo, pordiosero, trabajador, a veces ladrón. Hoy llegó a esta posada cerca de la frontera. Vio la casa, la fatigada caravana mongólica, los camellos en el patio. Atravesó el portón y se encontró ante el anciano monje que comandaba la caravana. Entonces se reconocieron. El joven vagabundo se vio a sí mismo como un anciano lama y vio al monje como era hace muchos años, cuando fue su discípulo. El monje reconoció en el muchacho a su viejo maestro ya desaparecido. Recordaron la peregrinación que habían hecho a los santuarios del Tíbet, el regreso al monasterio de la montaña. Hablaron, evocaron el pasado. Se interrumpían para intercalar detalles precisos. El propósito del viaje de los mogoles era buscar un nuevo jefe para su convento. Hacía 20 años que había muerto el antiguo y que en vano esperaban su reencarnación. Hoy lo habían encontrado. Al amanecer, la caravana emprendió su lento regreso. Mingyur regresaba a las soledades de arena, a las tiendas circulares y al monasterio de su encarnación anterior. Alexandra David-Néel, Magos y místicos del Tíbet, 1929. El aviso. En una de las antiguas guerras de Escocia, el jefe del clan de los Douglas cayó en manos del enemigo. Al otro día llevaron a su habitación, en la torre, una cabeza de jabalí en una fuente. Douglas, al verla, comprendió que su suerte estaba sellada. Esa noche lo decapitaron. George D. Brown. Dunbar, 1901. Polemistas. Varios gauchos en la pulpería conversan sobre temas de escritura y de fonética. El santiagueño Albarracín no sabe leer ni escribir, pero supone que la palabra trara no puede escribirse. Crisanto Cabrera, también analfabeto, sostiene que todo lo que se habla puede ser escrito. «Pago la copa para todos», dice el santiagueño, «si escribe trara». «Se la juego», contesta Cabrera. Saca el cuchillo y con la punta traza unos garabatos en el piso de tierra. De atrás se asoma el viejo Álvarez, mira el suelo y sentencia. «¡Clarito! ¡Trara!». Luis L. Antuñano, 50 años en Gorsch, medio siglo en Campos de Buenos Aires. Olavarría, 1911. La bofetada. Algunas eran traicioneras, como Aigerda la Hermosa. 3 maridos tuvo y causó la muerte de todos. Su último señor fue Gunnar de Lithén, el más valiente y el más pacífico de los hombres. Una vez, ella obró de un modo mezquino, y él le dio una bofetada. Ella no se lo perdonó. Años después, el enemigo sitió su casa. Las puertas estaban cerradas, la casa silenciosa. Uno de los enemigos trepó hasta el alféizar de una ventana, y Gunnar lo atravesó de un lanzazo. «¿Está Gunnar en casa?»,
preguntaron los sitiadores. No sé, pero está a su lanza, dijo el herido, y murió con esa broma en los labios. Gunnar los tuvo a raya con sus flechas, pero al fin uno de ellos le cortó la cuerda del arco. «Téjeme una cuerda con tu pelo», le dijo a su mujer, Algerda, cuyos largos cabellos eran rubios y relucientes. «¿Te va en ello la vida?», ella preguntó. «Sí», respondió Gunnar. «Entonces recuerdo esa bofetada y te veré morir». Así Gunnar murió, vencido por muchos, y mataron a Sram, su perro, pero no antes que Sram matara a un hombre. Andrew Lang. Essays in Little, 1891. El dibujo del tapiz. Recordé el cuento de Henry James, El dibujo del tapiz, la historia de un hombre de letras que ha publicado muchas novelas y que oye con alguna perplejidad que uno de sus lectores no había notado que todas eran variaciones de un mismo tema, y que un solo dibujo las recorría, como el dibujo de un tapiz oriental. Si no me engaño, el novelista muere sin haber declarado el secreto y la historia concluye de una manera muy delicada, dejándonos con el lector, que nos da a entender, se consagrará a descubrir este reiterado dibujo que está oculto en muchos volúmenes. Arthur Machen, The London Adventure, 1924. El gran Tamerlán de Persia. Por las noches se disfrazaba de mercader y recorría los barrios bajos de la ciudad para oír la voz del pueblo. Él mismo sacaba a relucir el tema. ¿Y el gran Tamerlán?, preguntaba. ¿Qué opináis del gran Tamerlán? Invariablemente se levantaba a su alrededor un coro de insultos, de maldiciones, de rabiosas quejas. El mercader sentía que la cólera del pueblo se le contagiaba, hervía de indignación, añadía sus propios denuestos. A la mañana siguiente, en su palacio, mientras trataba de resolver los arduos problemas de las guerras, las coaliciones, las intrigas de sus enemigos y el déficit del presupuesto, el gran Tamerlán se enfurecía contra el pueblo. «¿Sabe toda esa chusma?», pensaba, «lo que es manejar las riendas de un imperio? ¿Cree que no tengo otra cosa que hacer sino ocuparme de sus minúsculos intereses, de sus chismes de comadres?» Pero a la noche siguiente, el mercader volvía a oír las pequeñas historias de atropellos, sobornos, prevaricatos, abusos de la soldadesca e injusticias de los funcionarios. Y de nuevo hervía de indignación. Al cabo de un tiempo, el mercader organizó una conspiración contra el gran Tamerlán. Su astucia, su valor, su conocimiento de los secretos de gobierno, su dominio del arte de la guerra lo convirtieron no solo en el jefe de la conjura, sino también en el líder de su pueblo. Pero el gran Tamerlán, desde su palacio, le desbarataba todos sus planes. Este juego se prolongó durante varios meses, hasta que el pueblo sospechó que el mercader era en realidad un espía del gran Tamerlán y lo mató a la misma hora en que los dignatarios de la corte, maliciando que el gran Tamerlán los traicionaba, lo asesinaron en su lecho. Marco de Nevi, Parque de Diversiones, Buenos Aires, 1970. Entrada por salida. Se disponía a decir, «Vengo de parte de fulano», pero vio una cara de tan pocos amigos que antes de tomar asiento se incorporó, se puso el sombrero y dijo, dando la espalda, «Me voy de parte de fulano».
Jules Renard, Journal. Odín. Se refiere que a la corte de Olaf Tryggvason, que se había convertido a la nueva fe, llegó una noche un hombre viejo, envuelto en una capa oscura y con el ala del sombrero sobre los ojos. El rey le preguntó si sabía hacer algo. El forastero contestó que sabía tocar el arpa y contar cuentos. Tocó en el arpa aires antiguos, habló de Gudrun y de Gunnar, y finalmente refirió el nacimiento de Odín. Dijo que 3 parcas vinieron, que las 2 primeras le prometieron grandes felicidades, y que la tercera dijo colérica: «El niño no vivirá más que la vela que está ardiendo a su lado». Entonces los padres apagaron la vela para que Odín no muriera. Olaf Tryggvason descreyó de la historia. El forastero repitió que era cierta, sacó la vela y la encendió. Mientras la miraban arder, el hombre dijo que era tarde y que tenía que irse. Cuando la vela se hubo consumido, lo buscaron. A unos pasos de la casa del rey, Odín había muerto. Jorge Luis Borges y Delia Ingenieros. Antiguas literaturas germánicas, 1951. Cuatro reflexiones. Leopardos irrumpen en el templo y beben hasta la última gota los cálices del sacrificio. Esto sucede muchas veces. Finalmente, se cuenta con ello y forma parte de la ceremonia. Los cuervos afirman que un solo cuervo podría destruir los cielos. Indudablemente así es, pero el hecho no prueba nada contra los cielos, porque los cielos no significan otra cosa que la imposibilidad de los cuervos. Los perros de caza están jugando en el patio, pero la liebre no escapará, por velozmente que ahora esté huyendo por el bosque. Les dieron a elegir entre ser reyes o correos de los reyes. Como niños, todos eligieron ser correos. Y así ahora hay muchos correos. Se afanan por el mundo, y como no quedan reyes, se gritan sus insensatos y anticuados mensajes. Con alivio, darían fin a sus vidas miserables, pero no se atreven por el juramento profesional. Franz Kafka. Reflexiones sobre el pecado, el dolor, la esperanza y el verdadero camino. 1917-1919. Final del cuento fantástico. ¡Qué extraño!, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. ¡Qué puerta más pesada! La tocó al hablar y se cerró de un golpe. «¡Dios mío!», dijo el hombre. «Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro». «¿Cómo? ¡Nos has encerrado a los 2! «A los 2 no, a uno solo», dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. E. A. Ireland. Visitaciones, 1919.